se absorbe o sale, o sea, no desaparece. Y si no se puede absorber, tiene que salir. Y si sale es cuadro abstracto. Pues el secador se obstruye. Sí, puede ser. Igual el secador se puede obstruir a veces. ¿Cómo se recupera la microbiota sí. de una forma más o menos ágil? Sí. Esta es una pregunta bastante famosa, sobre todo porque ahora que hay muchos test de microbiota y demás, claro, para mí es una limitación porque dices, hay veces que cuando hacemos un test de microbiota yo no tengo una indicación clara de tienes que comer guisantes, es esto justo lo que te sale, ojalá, o sea, porque sería genial, pero no. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay un desequilibrio de la microbiota, no siempre, pero casi siempre el consejo es necesitas consumir más fibra. Y casi siempre la respuesta es no puedo consumir más fibra porque me sienta mal. Y ese es el problema que tenemos, por eso soy tan pesada con el tema de la tolerancia. Entonces, generalmente en consulta yo lo que trato de hacer es, vale, mira, vamos a poner, en vez de un plato de legumbre, vamos a poner solo medio plato de legumbre en días alternos, que sea legumbre de fácil digestión sin piel, o metemos tofu, o sea, es ir allanando el camino para que acabes otra vez tolerando legumbres, verduras y lo que sea. Vale. Esa sería la estrategia. Y claro, luego hay cada persona es un mundo, porque hay gente que se da más prisa o que es más rápida y hay gente que, pues bueno, le puede costar más, pero no pasa nada. ¿Y cómo se detecta la carencia o problemas con la microbiota? ¿Qué bueno, síntomas? ¿Qué se supone que sentimos? Pues a ver, o sea, ¿cómo de síntomas? Es que si hay que recuperar algo, primero hay que saber qué tiene que recuperar. Sí, es muy, o sea, la forma de verlo es hacer un test de microbiota, pero ¿qué pasa? Que el test de microbiota no está financiado por la Seguridad Social. Luego, por supuesto, no es un timo, pero nos da una foto de hoy tu microbiota está así. A lo mejor dentro de un mes, si comes diferente, está de otra forma. Entonces, es un poco limitante porque es difícil de saber. Pero, bueno, hablando de microbiota, sabéis, o sea, la disbiosis o el desequilibrio más famoso que conocemos, que lo conocéis, ¿sabéis cuál es? La candidiasis vaginal. O sea, una candidiasis es un ejemplo de disbiosis de la microbiota vaginal. La candida sobrecrece por encima del resto de microbios y pues nos hace toda la puñeta. Entonces, esto sería... pasa lo mismo. Sí, me ha pasado. Pasa exactamente lo mismo. Sí, y hay veces que cuando se toma antibióticos y es como no falla antibiótico y candidiasis. Es que no falla. Pues hay probióticos vaginales también para en plan prevención, que esto que ya te trae picorcillo, cosquillo y dices, vale, ese es el momento de ponerte probiótico vaginal. Porque sí, y por vía oral también. La última pregunta. Bueno, última pregunta. Bueno, está bien porque tiene bacterias vivas. O sea, creo que con esto pasa con los lácteos fermentados, o sea, yogur, kefir, kombucha. Para mí la indicación sería, si te gusta, consúmelos, pero tampoco damos indicación porque pensamos que, o sea, los lácteos fermentados son sanos y sin problema, pero claro, como efecto probiótico no tenemos muy claro de esas bacterias cuántas sobreviven al pasar por un pH 2 o 3, luego el tampón bicarbonato, luego las enzimas, las inmunosas, que se destruyen. Seguramente alguna llegará, ¿no? Pero no damos una indicación muy animosa con eso por ese motivo. Ahora, son sanos, se pueden consumir y bueno, bueno, muchas gracias. Luego si no da tiempo... Vamos a pasar con la segunda parte y las doctoras de la unidad van a aclarar dudas sobre distintos temas. Hacemos una cosa si queréis, hablamos y luego empezamos las preguntas al final, ¿vale? Así si tenéis una más para Virginia, pues lo que nos dé tiempo luego, nos sentamos si queréis las 4 y el doctor Rubén si está y acabamos las preguntas hasta que ya nos echan de aquí, ¿vale? Bueno, yo soy Lucía Ruiz, soy médica de digestivo de la unidad de enfermedades inflamatorias intestinal y he recogido en unas pocas diapositivas preguntas sobre embarazo y lactancia sobre todo que nos hacéis en la consulta o a veces por el correo electrónico, ¿vale? Si luego se me ha escapado algo, pues me lo decís, ¿vale? Os voy a hablar sobre todo de embarazo, parto y lactancia, pero incluye también la fertilidad, la sexualidad y la herencia de la enfermedad, porque son cosas que también tenéis muchas veces en la cabeza. La pregunta sí en cuanto a la fertilidad, sobre todo en el diagnóstico en gente joven, es si voy a poder tener hijos y la enfermedad me va a dificultar a la hora de
de tener hijos si es que quiero. Bueno, pues la primera cosa es... Eso puede incidir en... No, me lo preguntan en la consulta, ahora la resuelvo. Es una pregunta muy frecuente, sobre todo cuando se tiene cáncer. Pues para tranquilidad, en principio no. Tienen las mismas tasas de fertilidad que la población general, los y las pacientes con enfermedad inflamatoria. Hay algunas excepciones. Una, si te han hecho una cirugía pélvica un poquito complicada, por cosa de cercanía, creo que entendéis, del aparato digestivo, sobre todo el recto, con el aparato reproductor femenino, en ocasiones, excepcional, puede haber una oclusión de la trompa de falopio, entonces eso puede dar lugar a un problema de fertilidad. Si tenemos una enfermedad perianal severa, muchas fístulas perianales, que en ocasiones son rectovaginales, puede haber una disminución de la fertilidad y de la sexualidad. Y la sulfasalazina, que es un medicamento que alguno de vosotros tenéis, lleváis, en los chicos produce oligospermia, no en todos, en un porcentaje. Eso quiere decir que tienen menos espermatozoides y se mueven poco. Pero tranquilidad, porque se revierte al mes, 2 meses de retirada, ¿vale? Son las excepciones. La sexualidad, pues esto les he hablado de Educa Inflamatoria, que muchos sois una página y unos recursos que utilizáis para sacar información de la enfermedad, y es una encuesta que se hizo en pacientes, y la verdad es que a mí me llamó la atención porque realmente la enfermedad afecta a la sexualidad, afecta a la actividad sexual, afecta a la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos, incluso a las relaciones de pareja. Es verdad que, y lo voy a decir también más hablando del embarazo, que tiene mucho que ver con la actividad de la enfermedad. Es decir, si la enfermedad está en remisión, ese porcentaje baja mucho, y si estamos en brote o con la enfermedad no controlada, ese porcentaje sube. Y también creo que es normal, pero que muy pocos tratáis este tipo de temas con nosotros. Bueno, yo lo entiendo, pero bueno, que entre todos intentemos que esto no ocurra, y cuando tengáis algún problema de este tipo nos lo comuniquéis y vean las posibles soluciones. Otra pregunta que también nos hacen en la consulta es si la enfermedad la pueden heredar nuestros hijos, ¿vale? Todos sabéis que la etiología, el origen de esta enfermedad es desconocido, que hay una parte que tiene que ver con el sistema inmune, otra parte con factores ambientales que nos contaba Virginia y una pequeña parte de genética, ¿vale? Pero luego la realidad es que solo entre el 0,5 y 1% de los hijos de pacientes con colitis ulcerosa tendrán colitis ulcerosa, y en el caso del Crohn, un 2 o 3%. Si tenemos la mala suerte, entre comillas, que tanto el papá como la mamá tienen una enfermedad, eso sube un poquito más, ¿vale? No se recomienda actualmente ningún estudio genético, primero porque no hay ni un gen, ni 2, ni 3 relacionados con esta enfermedad. Hay muchísimos y es imposible de detectarlo, ¿vale? Los porcentajes son pequeños y en principio de momento esto es lo que hay. Si más adelante salen nuevas cosas, pues las contaremos. Pasamos ya al embarazo, y la primera parte es la planificación del embarazo, ¿no? Cuando sobre todo una mujer joven con esta enfermedad quiere quedarse embarazada. Pues lo que voy a decir en toda la charla: si la enfermedad está controlada en remisión, el embarazo, el parto y la lactancia se van a desarrollar con normalidad. Intentamos, lo que a nosotros nos gusta como vuestros médicos, es intentar que esté en remisión 3-6 meses antes de conseguir el embarazo, para tener la tranquilidad de que se va a mantener así. El metotrexato es la única medicación que luego voy a insistir que sí que hay que extenderla 6 meses antes de intentar quedarse embarazada, tanto el hombre como la mujer, porque es el único fármaco que sí que puede tener graves consecuencias en el feto, ¿vale? Dime. Preguntas al final. No, pero dime. No. ¿Qué es la sulfasalazina? Es una mesalazina que algunos tomáis, sobre todo los que tienen afectación articular. Salazopirina es el nombre comercial, ¿vale? Eso es lo que os he hablado del efecto secundario que puede tener. Entonces, si los chicos que la tomáis, pues cuando queréis tener un bebé, decimos, pues retírala, la cambiamos por otra cosa 3 meses antes. Por si acaso, no tiene por qué suceder, pero a veces sucede. Cuando ya nos hemos quedado embarazadas, ¿cuál es la influencia del embarazo sobre la enfermedad? Pues lo mismo de antes. Si el embarazo se ha desarrollado en la fase de remisión, el riesgo de tener brotes durante el embarazo es muy bajo, ¿de acuerdo? De todas formas, si tenemos la mala suerte de tener un brote en el embarazo, no pasa nada, podemos tratarlo con seguridad para la madre y para el futuro bebé. Se puede dar corticoides, se puede dar biológicos, y de hecho es muy importante tratarlo
enseguida y no esperar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también nos ha sucedido, aunque parezca raro, que me diagnostican la enfermedad y estoy embarazada, ¿vale? El diagnóstico ocurre durante un embarazo. Bueno, pues no se asocia ni a una peor evolución de la enfermedad ni del embarazo, ni el tipo de la enfermedad, ni el comportamiento, ni los tratamientos cambian por haber sido diagnosticada en el embarazo. Y el parto, el bebé y la duración del embarazo van a ser también normales, ¿de acuerdo? O sea que tranquilidad. La mayoría de los tratamientos que tomáis son seguros durante el embarazo, ¿vale? Otra vez insisto, es muy importante mantener los tratamientos porque aquí lo más importante es que la enfermedad esté controlada durante el embarazo, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, miedos que son normales y muy frecuentes, consultarlos siempre antes de retirar un tratamiento por el hecho de estar embarazadas, ¿vale? Porque el riesgo del brote para el embarazo y el futuro bebé son mayores que la mayoría de los tratamientos, ¿vale? Los aminosalicilatos, la mesalazina segura, la sulfasalazina solemos añadir ácido fólico porque inhibe un poquito la síntesis y de cara al futuro bebé. Y los enemas, las espumas, la tópica, por supuesto, segura durante el embarazo. Los corticoides, lo mismo. Hay embarazadas que tienen diabetes durante el embarazo o les sube la tensión. En estos casos, al añadir los corticoides, tendríamos un poquito más de cuidado, ¿vale? Lo que no hacemos si damos corticoides a las embarazadas es asociar la vitamina D y el calcio, porque eso puede alterar el desarrollo óseo del bebé, ¿de acuerdo? Pero los damos con seguridad. El Imuret y la mercaptopurina, lo mismo, sean seguros durante el embarazo. No nos gusta empezarlos durante el embarazo, primero porque son lentos de acción, con lo cual si tengo un brote en una mujer embarazada y me va a tardar 3 meses en hacer efecto, no me da tiempo. Y luego por los efectos secundarios más frecuentes que son al darlos, pues que no ocurran durante el embarazo. Pero si la paciente ya los llevaba, no los quitamos nunca. El metotrexato es el único que está contraindicado por malformaciones, hay que quitarlo en el hombre y en la mujer. No solemos darlo, salvo casos excepcionales, en pacientes jóvenes con deseos de ser papás o mamás. Hay casos que lo hacemos, pero lo retiramos 3 o 6 meses antes de que busquen el embarazo, ¿vale? Es el único con el que hay que tener mucho cuidado. Los biológicos anti-TNF, tenemos una amplia experiencia, no se ha visto ni malformaciones en el feto ni parto prematuro. Si la actividad está en remisión, a veces lo que hacemos es ajustar las dosis para no ponerlos en el último trimestre, que es cuando atraviesan la placenta, pero si hay actividad la mantenemos. Y los bebés de mamás que llevan esta medicación, lo que tenemos que hacer es evitar las vacunas de virus vivos en los primeros 6 meses, ¿vale? Luego ya se pueden dar sin problema. En cuanto a nuestros biológicos, que ahora usamos mucho, el Entyvio, el Estelara, lo mismo, cada vez hay más experiencia y hacemos las mismas recomendaciones que con anti-TNF, porque no hay riesgo de malformaciones ni de parto prematuro y únicamente evitamos los virus de vacunas vivas en bebés hasta 6 meses. El TOFA, de momento no hay mucha experiencia para que se lo demos a una mujer embarazada y si podemos lo evitamos a día de hoy, pero vamos, estoy segura que con el tiempo pasará a ser como los otros. Los antibióticos se pueden dar el metronidazol salvo el primer trimestre y el ciprofloxacina en general no lo damos. Hay otros antibióticos que tenemos disponibles que se pueden dar a una mujer embarazada en caso de necesitarlo, no solemos usarlo. El parto puede ser vía vaginal en la mayoría de los pacientes. Pasa como lo de la fertilidad, hay casos muy seleccionados que a lo mejor podemos recomendar una cesárea. Suele ser en casos de enfermedad perianal muy activa y muy severa o de reservorio ileoanal, por lo que hablaba de la cercanía del útero y la vagina con la zona del recto y de las fístulas. El 80% de las pacientes que se quedaron embarazadas en remisión se mantienen en remisión después de dar a luz, ¿vale? Por eso tan importante lo de buscar el embarazo estando viendo la enfermedad. Lactancia materna, bueno, es deseable para todo recién nacido, de hecho es un factor protector para el desarrollo de colitis y enfermedad de Crohn, ¿vale? Se transfieren anticuerpos maternos al bebé y eso, en contra de lo que uno puede pensar, que le transmites con la leche materna la enfermedad, no, al revés, le transmites los anticuerpos. O sea que, por nuestra parte, no hay ningún problema, la mayoría de los fármacos son compatibles, se detectan muy pequeñas cantidades, pero sin efecto para el bebé, ¿vale?
De todas formas, es una página web que yo utilizo mucho en la consulta y que la pueden usar todo el mundo, la podéis usar, que se llama elactancia.org. Si tenéis alguna duda de alguna medicación, no sabéis si me la puedo tomar, si no, metes el medicamento, le das a buscar y te sale rojo, verde o naranja, ya te lo aclara, ¿vale? Yo sí que os la recomiendo. Y bueno, mi conclusión es, para no enrollarme más, es que la mayoría de las mujeres van a tener un embarazo y un parto normales. Si es posible, programarlo con tiempo para que sea en un periodo de remisión, intentar evitarlo en los periodos de actividad y adelante y sin problemas en periodos de remisión. Consultarnos siempre, por favor, todas las dudas. Nos gusta que nos digáis cuando estáis embarazadas para saberlo y tenernos más controladas. Que una enfermedad mal controlada y activa es el peor factor de riesgo. Que tranquilas, que si hay un brote de actividad durante el embarazo se puede tratar, no hay ningún problema, que la mayoría de los fármacos que usamos son seguros. Y eso, pues eso, insistir un poco en que nos preguntéis en la consulta o en el teléfono, en el correo electrónico, a cualquiera de nosotros cuando surgen dudas, os quedáis embarazadas, si no sabéis qué hacer con los tratamientos o con la lactancia, que por favor antes de tomar cualquier decisión nos consultéis. ¿Vale? Luego... Debes. No, es que la ha cogido porque estaba tosiendo, pero eso no es para nosotros. Buenos días a todos. Mi nombre es Inmaculada Pérez, yo también soy médica digestóloga de la unidad inflamatoria del hospital. A mí me han encargado el tema de las vacunas, que es un tema, voy a hacer una charla muy sencillita y muy corta para que lo podáis entender todos bien. Es un tema que también tenéis algunas dudas en el momento de plantearlo en la consulta, ¿vale? Vamos a ver por qué es recomendable y por qué es importante vacunarse con enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando planteamos el tema, os surgen a la mayoría de vosotros muchas dudas y muchas preguntas, como por ejemplo si tendría efectos secundarios, la vacuna diferentes a los de la población general. ¿Qué tipo de vacuna estás hablando? Estamos hablando en general, ¿vale? La charla es por qué vacunarse, o por qué es necesario recomendable vacunarse. Luego vamos a las vacunas concretas, ¿vale? Entonces, una de las dudas que surgen son los efectos secundarios de las mismas, la preocupación de si la eficacia de la vacuna va a ser la misma con la inmunosupresión, o la creencia que no está muy justificada de si la vacuna puede desencadenar un brote o exacerbar la enfermedad intestinal. Lo que sí que está demostrado es que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una mayor incidencia de enfermedades infecciosas, una mayor gravedad de las mismas, y que esto está relacionado con cuatro factores. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de coger una infección, sobre todo a partir de los 65 años. La propia enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, dependiendo de la gravedad de la actividad inflamatoria. El estado de nutrición, que ya lo ha comentado antes Virginia, pues los pacientes que están malnutridos o que tienen muy bajo peso tienen mayor riesgo de coger infección. Y sobre todo el tratamiento inmunosupresor que lleváis en la mayoría de vosotros. En este cuadrito he puesto los tratamientos que provocan inmunosupresión. Veis que por ejemplo la mesalazina o la sulfasalazina no está. Están los corticoides, los inmunosupresores, azoxastrobina, mercaptopurina, ciclosporina, y luego todos los tratamientos biológicos, anti-TNF, ustekinumab y evolocumab. Y los inhibidores de proteína molecular, que es el tofacitinib. El riesgo de infección es mayor si se asocian dos o más de estos fármacos inmunosupresores, que algunos los lleváis, ¿de acuerdo? O cuando se lleva un fármaco inmunosupresor y se tiene un brote y se añade corticoides, el riesgo de infección aumenta. ¿Por qué mecanismos vamos a poder presentar una infección? Pues aquí tenéis los tres más importantes. Porque se pierde el control inmunológico de una infección crónica que ya teníamos previa, como puede ser una hepatitis B, una hepatitis C o el VIH, porque se reactive una infección latente, como puede ser una tuberculosis,
o una infección por virus, el citomegalovirus, el virus varicela zoster o el herpes simple. O porque hay una presente otra infección de momento, digamos, de aguda concomitante en el momento de digamos que cuadra la infección junto con la enfermedad inflamatoria, como puede ser una diarrea por Clostridium o una neumonía. Algunas de todas estas infecciones se pueden prevenir mediante el tratamiento de la infección latente, como es el caso de la tuberculosis, o mediante la vacunación. Pero ¿cuándo decimos que el paciente está inmunodeprimido? Pues cuando el paciente está en tratamiento con corticoides a altas dosis, prednisona más de 20 miligramos al día o equivalente, y lo lleva más de 2 semanas. Cuando el paciente está en tratamiento con inmunosupresores, como son las tioporinas, azathioprina y mercaptopurina, metotrexato o ciclosporina, los tratamientos biológicos, anti-TNF, vedolizumab o fliximab, y las pequeñas moléculas inhibitoras como el tofacitinib. También se está inmunodeprimido cuando hay malnutrición, índice de masa corporal menor de 20, o hay una pérdida de más del 10% de peso en 6 meses. O cuando coexisten enfermedades que provocan inmunodeficiencia, como puede ser el VIH o la esplenectomía, que es la extirpación del gas. Por eso es muy importante a la hora del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria hacer un cribado o hacer una valoración del estado inmunológico y del calendario vacunal del paciente. Lo tenemos que hacer al diagnóstico y lo deberemos actualizar antes de iniciar tratamiento con inmunosupresores. Aparte de que vuestro médico os haga toda una historia clínica bien hecha, preguntando sobre antecedentes de infecciones, ya sean víricas, bacterianas, etc., hay que pedir una analítica completa con las serologías de los virus de la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, el VIH, virus varicela zoster, el Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis infecciosa, el virus de sarampión, rubeola y parotiditis, y además pedir una prueba para ver si ha habido contacto con el bacilo de la tuberculosis, que sería la prueba de Ligra o la prueba de la tuberculina. Es una prueba intradérmica en la que se inyecta un óvulo preparado y que luego se hace una indulación, que es la que hay que medir a los 2 o 3 días. Una vez tenemos todo esto pedido y con resultado en la consulta, ya sabemos a qué se está inmunizado o qué infecciones habéis pasado, ¿de acuerdo? Entonces, os proponemos el tema de la vacuna. ¿Cuándo es el mejor momento para vacunar? El mejor momento, sin lugar a dudas, es en el momento del diagnóstico, porque no se está con ningún tratamiento inmunosupresor. La mayoría de pacientes van a necesitar un alto porcentaje de tratamiento con inmunosupresores y tratamiento con biológicos. Por lo tanto, en el momento del diagnóstico de la enfermedad es el mejor momento para remitir a vacunar. Si no se puede en el diagnóstico, pues lo debemos hacer antes de iniciar el tratamiento con los fármacos inmunosupresores o biológicos. En el tema de los corticoides, si está tomando corticoides, lo ideal es vacunar al suspenderlo o, si no se puede, con las mínimas dosis posibles, dosis bajitas. Pero sí que hay que tener en cuenta que lo más importante es que el control de la actividad prima sobre la conveniencia de vacunar. Es decir, si necesitamos hacer un tratamiento urgente o ya, no mandaremos a vacunar, aunque falten algunas de las vacunas, ¿vale? Lo más importante es mantener sin actividad la enfermedad. ¿Dónde nos ponen las vacunas? Pues aquí en el hospital y en la mayoría de los hospitales nos remitimos, como sabéis, a medicina preventiva, ¿vale? Medicina preventiva es donde los compañeros os vacunan, algunas también se pueden poner en el centro de salud. Aquí lo que se recomienda es seguir un esquema de vacunación apropiado a la edad y siguiendo las guías locales de vacunación. Y sí que hay que tener en cuenta que el fármaco, la inmunosupresión, sí que puede disminuir la eficacia de la vacuna. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá, por ejemplo, debemos confirmar siempre que se consigue una inmunidad adecuada. Aquí os he puesto el ejemplo de la hepatitis B. Hay que conseguir unos niveles superiores a 100 unidades, porque si no, no hay una inmunidad adecuada. Y lo que hacemos en estos casos es revacunar y utilizar pautas aceleradas, que llamamos, es decir, pautas con doble dosis a la habitual y con un corto espacio de tiempo, espaciadas menos tiempo. Tenéis que conocer que existen 2 tipos de vacunas, ¿vale? Las vacunas de microorganismos muertos o vacunas inactivadas. Estas vacunas son preparaciones de microorganismos inactivados por diferentes tratamientos, que lo que han perdido es su capacidad de inducir enfermedad, pero que mantienen la capacidad de activar el sistema inmune, ¿vale? Estas vacunas son seguras y no están contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos. Ejemplos de estas vacunas pues puede ser la hepatitis A, la hepatitis B, la trivalente de la gripe, el virus hepático humano,
el neumococo, que es un germen causante de neumonías y meningitis, el meningococo, la de la difteria y el tétanos y la del herpes zóster, que está, en principio, se está empezando a poner ahora, pero que todavía no está comercializada y que van a empezar, hablamos de preventiva, y van a empezar a ponerla, pero que todavía no se está poniendo. El otro tipo de vacunas son las vacunas de microorganismos vivos atenuados. Estas son vacunas con preparaciones ya modificadas de los microorganismos que son capaces de activar el sistema inmune, provocar una respuesta similar a la de la infección natural, pero no llegan a causar la enfermedad. Estas vacunas de virus vivos atenuados sí que están contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos. No se deben de poner, porque la respuesta al tener las defensas bajas puede ser hacer una defensa inadecuada o una reacción inadecuada, incluso poder producir una enfermedad sistémica de lo que estamos vacunando. Entonces, están contraindicadas únicamente si se deben de poner porque existe mucho riesgo de contagio, se debe hacer el tratamiento 3 meses antes o bien empezar el tratamiento inmunosupresor 3 o 4 semanas después de la vacuna. Ejemplos de las vacunas de virus vivos atenuados son la triple vírica, que cubre sarampión, rubeola y parotiditis, que son las paperas, la de la varicela, la de la polio oral, la de la tuberculosis, la fiebre tifoidea oral, la fiebre amarilla y la del herpes zóster, el holotipo, que está atenuado. Ahora vamos a hablar un poquito, os voy a enseñar 2 tablas que no pretendo porque son un poquito, pues eso, os enseñaré luego 2 tablas. Estas vacunas las encontréis también en la página de inflamatoria. Estas serían la vacunación en pacientes inmunocomprometidos, ¿vale? Se debe vacunar según el calendario vacunal previo y se ponen todas esas vacunas: tétanos, gripe, la del neumococo, la de la polio, la del papiloma humano y la del meningococo C y la influenza, el hemófilos influenza tipo B. Como he comentado, hay que hacer un estudio de comprobación de la serología de la hepatitis B y hay que hacer la parte de las vacunas vivas, es lo que hemos dicho, que están contraindicadas salvo que se suspenda antes el tratamiento. Y estas son las tablas, que son las que las he comentado, que simplemente pues, están las dosis y las dosis que se deben de poner de cada una de ellas y el intervalo entre dosis. No pretendo nada comentar de toda la tabla, simplemente pues veis que las que están contraindicadas son en pacientes, la rosa serían los pacientes que están en tratamiento inmunosupresor y la azul están los pacientes inmunocompetentes, que sería, digamos, la vacuna igual que la población general. Las que están contraindicadas, como hemos dicho, son las vacunas de virus vivos atenuados, y luego en la hepatitis sí que está la dosis doble o el booster para conseguir una inmunidad adecuada. Las vacunas opcionales que se ponen en pacientes inmunodeprimidos están aquí, son las que hemos comentado, las del meningococo y la del hemófilos influenza. Luego tenéis las vacunas en viajeros. Esto lo he puesto un poquito aparte porque cuando se viaja al extranjero, lo ideal es consultar con el especialista de medicina preventiva o en atención al viajero un mes o mes y medio antes. Ahí en medicina preventiva lo que se os preguntará será el nivel de inmunosupresión que lleváis por el tema de tratamientos y el destino del viaje, para poder hacer las recomendaciones de las vacunas y para poder hacer recomendaciones aparte higiénicas o de nutrición para el destino del viaje. Y aquí os he puesto 2 páginas en las que podéis también entrar y consultar si existen algunas otras medidas preventivas para que lo tengáis presente, ¿de acuerdo? Y yo como conclusiones voy a ser un poquito reiterativa, pero lo más importante de la charla es que la enfermedad inflamatoria sí que presenta una mayor incidencia y gravedad de enfermedades infecciosas asociadas especialmente a los tratamientos inmunosupresores, que algunas infecciones se pueden prevenir con la vacunación, que hay que valorar el estado de vacunación y el cuidado de las infecciones latentes en el momento del diagnóstico, sobre todo, y antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor para determinar las medidas de prevención necesarias. El mejor momento para vacunarse es en el diagnóstico y, si no, antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. No está justificado, como he dicho, retrasar el tratamiento para vacunar si este es urgente. Y las vacunas de virus vivos atenuados sí que están contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos. Las de vacunas inactivadas sí que son seguras y no están contraindicadas. La inmunosupresión puede provocar una menor respuesta a las vacunas, hay que monitorizar siempre la seroconversión y es recomendable que las personas que conviven con los enfermos de enfermedad inflamatoria, ¿vale? Que estén inmunodeprimidos sí que tienen que estar vacunadas por de la gripe, las paperas, sarampión, rubéola y la